dijo, «Te amo, papá», con la sonrisa más suave en su rostro. Ese tipo de sonrisa que esperas años para volver a verla. Acabábamos de sentarnos a almorzar juntos. Su comida favorita, macarrones con queso al horno, de esos cremosos, con una capa crujiente de pan rallado encima y solo un toque de pimentón ahumado, como a él le gustaba. Carne de res cocida a fuego lento, de esas que se deshacen con un tenedor. Me tomó casi 3 horas prepararme, y valió la pena cada segundo, con solo verlo sentarse en esa mesa. No había estado tan tranquilo en semanas. Últimamente se había mostrado distante, tenso y apenas hablaba. Sus hombros siempre tensos, ojos pegados a su teléfono. Pensé que tal vez era solo estrés escolar, tal vez un problema de novia del que no quería hablar. Entonces, cuando se sentó y susurró esas palabras con la cabeza ligeramente inclinada, «Te amo, papá», algo en mí se rompió. Sentí que tal vez las cosas estaban cambiando. Quizás finalmente estaba recuperando. Sonreí. Le serví una segunda ración antes de que pudiera siquiera pedirme. «No tienes que decirlo», le dije. «Ya lo sé, pero gracias por decirlo». Él no respondió, solo asintió, masticado más lento de lo habitual. No pensé mucho en eso. Quería creer que nos estábamos curando. 10 minutos más tarde sonó el golpe. 3 grifos, firme, sin prisas. No es educado. Ese tipo de golpe que hace que tu pecho se contraiga antes de que tu cerebro procese lo que está sucediendo. Me limpié las manos con el paño de cocina y caminé hacia la puerta. No me apresuré, ni siquiera lo pensé. Acabo de abrirlo. 3 hombres, uniformes oscuros, caras serias. El del medio miró un papel que tenía en la mano y dijo mi nombre completo en voz alta. Ningún saludo. No hay confusión en su tono. Él sabía exactamente quién era yo. Me volví ligeramente, confundida. Y ahí estaba él, mi hijo, Mateo, de pie detrás de mí, todavía sosteniendo su tenedor, todavía mirando su plato. Ni una sola palabra, ni una mirada. Aire cambió en ese momento. Todo se ralentizó. Oí el zumbido del frigorífico. El olor a macarrones con queso aún está en el aire, pero no podía moverme. No podía respirar. No solo me estaban arrestando, me estaban borrando. No por extraños, sino por la persona que más amaba en este mundo. No necesitaban presionarme. Salí por mi cuenta. Me temblaban las rodillas. Miré hacia atrás por última vez esperando que al menos dijera algo. Tal vez disculparte, quizás mentir y decir que fue un error. Pero lo único que hizo fue sentarse allí, mirando a la pared. No olvidas ese tipo de silencio. Arde más profundamente que cualquier insulto. Dice que no vale la pena luchar por ti, que tu existencia es un problema por resolver. Y la peor parte fue la mesa de la cena. Los platos todavía estaban calientes, la comida intacta. 2 vasos de zumo de naranja uno al lado del otro. Había comprado el tipo elegante que le gustaba. Fue una celebración en mi corazón. Pensé que nos estábamos reconectando. Pensé que tal vez estaba orgulloso de mí otra vez. Orgulloso de lo que había construido con tan poco. Pero esa sonrisa fue solo el último golpe de un plan que había comenzado mucho antes de aquel domingo. Me echaron mientras mis vecinos miraban desde sus ventanas. Una señora a la que solía arreglar lavabos tenía lágrimas en los ojos. Ella saludó lentamente, como si intentara pedir perdón sin palabras. No pude devolverle el saludo. Me temblaban las manos. Tenía el estómago apretado, mi garganta seca. Recuerdo que el agente en el asiento delantero me preguntó si tenía algo que llevar. Dije que no. ¿Qué podría tomar? ¿Mis recuerdos? ¿Mi vergüenza? ¿La traición? No me quedaba nada que importara. En el asiento trasero de esa camioneta cerré los ojos, pero no porque estuviera cansado. Estaba tratando de borrar la última hora de mi cabeza. Quería volver a esa mañana en la que estaba rallando queso a mano para la salsa, cantando suavemente las viejas canciones en español que tocaba cuando sentía nostalgia. Había sido tan feliz. Pensé que le estaba dando a mi hijo algo para recordarme. Un buen domingo, una mesa cálida, un padre que lo amaba incondicionalmente. Pero lo que él me dio a cambio fue silencio. Y el silencio hiere más profundamente que un cuchillo cuando proviene de su hijo. Si alguna vez has sentido el dolor de la traición de alguien a quien criaste con tus propias manos, alguien por quien sacrificaste todo solo para ser visto como un extraño en tu propia casa, cuéntame tu historia. Escribe en los comentarios, todavía los amo, si entiendes este dolor. Porque a veces
El amor no muere, ni siquiera cuando el vínculo sí. Y si historias como esta te hablan, si te sientes visto con este dolor, tómate un segundo para suscribirte a este canal. No porque estemos contando historias tristes, sino porque no pretendemos que no sucedan. Cada historia aquí es una voz que fue silenciada durante demasiado tiempo, y tu voz también importa. Mi nombre es Luis Fernando Herrera, 44 años. Tengo y vivo en una pequeña casa de alquiler de 2 habitaciones en las afueras de Aurora, Colorado. El tipo de vecindario donde todavía se ven niños jugando en las entradas de las casas y gente mayor regando el césped de su casa bajo el sol de la tarde. Un lugar tranquilo, seguro, nada especial, pero suficiente para mí. Pago el alquiler a tiempo, lo arreglo todo yo mismo y no me meto en problemas. Eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido. Soy un manitas, fontanero de oficio, pero hago un poco de todo. Paneles de yeso, pisos, pintura, lo que sea. Mi camioneta es vieja, pero funciona. Mis botas están gastadas, pero nunca me han fallado. He construido esta vida con un trabajo a la vez, un día honesto tras otro, sin atajos. No hay quejas. Solo un hombre que intenta vivir con dignidad en un lugar que nunca fue diseñado para que personas como yo prosperaran. Pero lo hice funcionar. Durante 18 años lo hice funcionar. No vine aquí persiguiendo la fantasía del sueño americano. Vine aquí porque no tenía otra opción. En El Salvador no había futuro para alguien como yo. Tenía 26 años cuando crucé la frontera. No hablaba inglés. No conocía a nadie. Tenía $50 en el bolsillo y el corazón lleno de miedo. Pero tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía una razón. Mateo, mi hijo. Tenía 2 años cuando me fui. Solo un bebé. Ese adiós aún arde en mi memoria. Lo besé en la frente mientras dormía y le susurré una promesa que no estaba segura de cumplir alguna vez. Dije que volvería más fuerte, que construiría algo para él, que todo lo que estaba a punto de soportar era por él. Los primeros años aquí fueron brutales. Tenía 2 trabajos. Dormía en un colchón en el garaje de alguien, comía arroz y frijoles 5 noches a la semana. Aprendí a parchar paredes antes de aprender a hablar inglés. Aprendí a sudar en silencio y a mantener la cabeza gacha. Pero nunca me quejé, porque todas las semanas enviaba dinero a casa. Poco, lo suficiente para leche, pañales y alquiler. Lo suficiente para que Mateo nunca se acostara con hambre. Con el tiempo, aprendí a navegar en este mundo. Me volví invisible en todos los sentidos. Nunca conduje demasiado rápido. Nunca salí demasiado tarde. Memoricé el horario del autobús. Pagué en efectivo por todo. Me convertí en un fantasma que trabajaba y trabajaba. Un fantasma con la empuñadura callosa y la espalda cansada. Pero estaba orgulloso, porque sabía que estaba manteniendo unida a mi familia a miles de kilómetros de distancia. Nunca me perdí un cumpleaños. Todos los años enviaba juguetes, balones de fútbol, ropa, letras con diminutas estrellas dibujadas a mano en el sobre. Mateo me enviaba fotos de sus dibujos, muñecos de él y yo tomados de la mano. Mis manos siempre fueron el doble de grandes que las suyas. Ese detalle me hizo llorar más de una vez. Me dijo que todavía me veía como alguien fuerte, alguien a quien admirar, incluso desde lejos. Cuando finalmente ahorré lo suficiente para traerlo aquí, sentí como el final de una larga tormenta. Imaginé nuestro reencuentro todas las noches. Me lo imaginé corriendo a mis brazos, llamándome papá, con alegría en su voz. Le compré una cama pequeña, de segunda mano, pero limpia. Llené el refrigerador con su cereal favorito. Incluso pinté las paredes de su habitación de azul claro. Así recordé su color favorito, azul claro. El día que llegó, me puse mi mejor camiseta. Se tomó el día libre. Me paré en la terminal del aeropuerto con flores, como un adolescente nervioso esperando una cita. Pero cuando cruzó la puerta, no corrió. Caminó lentamente, con los ojos bajos, torpe. Lo abracé fuerte, pero él no me devolvió el abrazo. Pensé que tal vez simplemente estaba abrumado, cansado, desfase horario. Pero en mi corazón, algo susurró la verdad. Había crecido sin mí, y alguien más había estado completando la historia de quién era yo todos esos años. Aún así, estaba decidido a hacerlo funcionar. Le mostré la casa. Le dije que esta era su casa ahora. Cociné las comidas que le gustaban.
lo llevó a comprar útiles escolares, lo ayudaba con la tarea incluso cuando mi inglés me fallaba. Trabajaba los fines de semana para poder llevarlo al parque los domingos. Estaba tratando de ser el padre que nunca tuve, pero mantuvo la distancia. Tranquilo, educado, pero nunca cálido. Sus ojos nunca se suavizaron cuando me miró. Su sonrisa nunca duró. Y en el fondo, comencé a temer algo que no quería admitir, que la imagen que tenía de mí en su corazón no era la del hombre que estaba frente a él. Algunos días lo sorprendía mirando su teléfono con una mirada que no podía leer. Se reía de los videos que yo no podía entender. Me sentí como un invitado en mi propia casa, un extraño para mi propio hijo. Y aún así, no me rendí. Pensé que tal vez el tiempo lo arreglaría. Quizás el amor sería suficiente, pero el amor por sí solo no siempre es suficiente. No cuando el veneno se administra lentamente, gota a gota. No sabía que el daño ya estaba hecho, que en algún momento del camino, la versión mía que tenía en su mente se había convertido en un villano, alguien ausente, alguien egoísta, alguien que se fue. Y lo entiendo, me fui. Ese es un hecho que no puedo cambiar, pero no me fui porque quisiera. Me fui para que pudiera comer, para que pudiera vivir. Me fui para que él nunca tuviera que tomar las decisiones que yo tomé. Pero ya nada de eso importaba, porque una vez que una historia echa raíces en el corazón de alguien, se convierte en verdad. Y en el corazón de Mateo, yo ya no era el hombre del dibujo de las manos gigantes. Yo fui el que desapareció. Si esta parte de la historia te conmueve, si te ves a ti mismo o a alguien que amas en estas palabras, quiero saber de ti. Escribe en los comentarios. Nunca dejé de intentarlo. Y, si alguna vez has luchado por volver a conectarte con alguien que amas y sentiste que se le escapaba, tu voz podría ser la que alguien más necesita escuchar hoy. Y si historias como estas te ayudan a sentirte menos solo, si te hacen detenerte, respirar y decir, así es exactamente como me siento. Tómate un momento para suscribirte a este canal. Aquí no solo contamos historias, devolvemos la vida a las voces, voces como la tuya. El desierto de noche no está tranquilo. Eso fue lo primero que aprendí al cruzar hacia lo desconocido. El viento aúlla como una advertencia. El suelo se siente vivo, como si recordara cada paso anterior al tuyo. Mis zapatos estaban empapados de sudor al final del primer día. Mis labios se abrieron por un segundo. Al tercero, ya no hablábamos. Nuestras voces se habían vuelto inútiles. Lo único que nos quedaba era el sonido de nuestra respiración y el crujir de la tierra seca bajo nuestros pies. Salí de El Salvador con nada más que una foto de mi hijo doblada en mi billetera y una oración que debí haber susurrado miles de veces. El rostro de Mateo en esa foto era suave, mejillas redondas, un hueco en sus dientes frontales. El tipo de sonrisa puede lucir un niño que no conoce las dificultades. Seguí tocando esa imagen cada vez que pensaba que no podía dar un paso más. Lo sacaría bajo la luz de la luna y susurraría, pronto, como una promesa que podría escuchar en todo el mundo. Los hombres con los que me crucé eran de todas partes. Honduras, Guatemala, algunos apenas adultos, algunos ya son abuelos, pero todos teníamos los mismos ojos, ojos que habían visto demasiado para ser llamados inocentes, pero que aún llevaban algo llamado esa llama, testaruda que se niega a apagarse incluso cuando el viento está en contra. Le pagamos a un coyote que prometió seguridad. Por la noche llevaba gafas de sol y olía a colonia cara. Habló del viaje, como si fuera simplemente otro viaje por carretera. Dijo que llegaríamos en 2 días, como máximo. Esa mentira ni siquiera duró hasta el amanecer. Cuando pasamos el río, ya estábamos deshidratados. Perdimos 2 en el camino. Uno se volvió, el otro se desplomó y nunca se levantó. Teníamos que seguir caminando. Eso es lo que no te dicen, que a veces la única manera de sobrevivir es seguir caminando y nunca mirar atrás. Tenía 26 años y nunca me había sentido más pequeño que al cruzar esa tierra. Recuerdo haber pensado, así deben ser como se sienten las hormigas, arrastrándose sobre algo enorme, expuesto, vulnerable, y sigue moviéndose. Cuando finalmente llegamos a las afueras de McAllen, Texas, pensé que estábamos a salvo, pero el viaje apenas comenzaba.
Me escondí en la trasera de una camioneta cubierta por una lona durante 8 horas seguidas, sin baño, sin comida, solo el olor a gasolina y el sonido de los latidos de mi propio corazón. Cuando finalmente pisé suelo estadounidense, de verdad, con mis propios pies, y sin correr más, no lloré, no sonreí, me quedé quieto durante mucho tiempo. El aire era diferente, olía a polvo y asfalto, pero para mí olía a comienzo. Llegué a Los Ángeles 3 días después con ampollas en ambos pies y un estómago que no había comido lo suficiente en una semana. Un primo me dejó dormir en su suelo. Me dio trabajo lavando platos en el restaurante donde trabajaba. Turnos de 12 horas. No se hicieron preguntas. Esa era la regla. Trabajas duro, mantienes la cabeza gacha y tal vez, solo tal vez, sobrevives el tiempo suficiente para construir algo. Aprendí a vivir con menos. Reutilicé todo. Llevé la misma camiseta 5 días seguidos. Utilicé mi hora de almuerzo para leer en inglés en voz alta periódicos viejos. Por la noche, llamaba a casa con una tarjeta telefónica prepaga y escuchaba a Mateo contarme qué comió ese día. A veces no hablaba en absoluto, solo silencio, pero me quedé en la línea, solo para oírlo respirar. Comencé a enviar dinero a casa al tercer mes. La primera transferencia fue de $50. Se sintió como una fortuna. Recuerdo tener los billetes en mis manos, contarlos 3 veces y besarlos antes de cerrar el sobre. No comí ese día, pero mi hijo sí. Esa se convirtió en mi rutina. Envía dinero, duerme 4 horas, trabaja de nuevo. Cada mes enviaba más, 70, luego 100, luego 200. Aprendí a estirar $10 en 5 días. Me convertí en un experto en supervivencia, no solo para mí, para él. Con el paso de los años, cambié de ciudad en busca de un mejor trabajo. Denver, Phoenix, Albuquerque, pero no importaba a dónde fuera, la foto de Mateo venía conmigo. Vivía en mi billetera como un latido del corazón, desteñido, doblado, pero nunca olvidado. Conseguí mejores trabajos, pintar casas, reparación de calentadores de agua, aprendí a instalar gabinetes, alicatar baños y arreglar paneles de yeso. Aprendí el lenguaje de las herramientas y las medidas, no del tipo que enseñan en la escuela, del tipo que genera confianza. Los clientes empezaron a solicitarme por mi nombre. Yo fui el silencioso que hizo bien el trabajo la primera vez, y aunque no tenía papeles, tenía reputación. En nuestro mundo, ese es el verdadero pasaporte. Vi crecer a mi Vicente Santán, familias enteras mientras yo me quedaba solo, cumpleaños que me perdí, funerales a los que no pude asistir, bodas que vi a través de pantallas de teléfonos rotas, pero yo mismo valió la pena. Cada sacrificio tenía un propósito, que algún día Mateo lo entendería, que algún día sabría que yo nunca dejé de ser su padre, ni siquiera desde lejos. Las noches más duras fueron aquellas en las que me sentí como un fantasma. Entrar en casas en las que nunca viviría, reparar casas que nunca sería de mi propiedad, ver a los padres jugar con sus hijos mientras yo estaba al fondo sosteniendo una llave inglesa, y aún así seguí adelante, porque mi historia no se trataba de comodidad, se trataba de responsabilidad, sobre darle una vida mejor al niño que dejé atrás, sobre cumplir una promesa que la mayoría de la gente olvida en el momento en que cruzan la frontera. Nunca lo olvidé, ni una sola vez. Cada tornillo que giré, cada cheque de pago que gané. Todas las noches me quedaba dormido en un colchón que compraba de segunda mano. Todo fue por él. Si alguna vez has cruzado una línea por alguien que amas, si lo has arriesgado todo por tener la oportunidad de darle más de lo que alguna vez tuviste, quiero saber de ti. Escribe en los comentarios, lo hice por ellos, si tu viaje ha sido impulsado por el sacrificio. Tus palabras podrían ser un salvavidas para alguien más que camina ahora por el mismo desierto. Y si estas historias te ayudan a respirar un poco más profundo, si te hacen sentir que tu dolor tiene un lugar en el mundo, te invito a seguir este canal. No por el drama, pero por la verdad. Porque contamos las historias que no llegan a las noticias. Historias de personas reales, como usted, como yo. El día que Mateo llegó a Estados Unidos fue el tipo de día que yo había imaginado 1000 veces. Era una mañana luminosa y sin nubes, de esas en las que incluso el aire huele a nuevos comienzos. Me paré en el aeropuerto de Denver, con la camisa por dentro, los zapatos lustrados y las manos temblorosas. La noche anterior
Había limpiado toda la casa. Incluso encendí una vela de vainilla en su habitación porque leí en alguna parte que el aroma ayuda a crear recuerdos duraderos. Quería que su primer recuerdo en nuestra casa fuera suave, seguro, cálido. Cuando lo vi atravesar esas puertas de cristal, todo lo demás se volvió borroso. Era más alto de lo que recordaba, disolvente. Sus ojos habían cambiado, no el color, la profundidad. Había distancia en ellos, como si ya hubiera hecho las paces con permanecer en guardia. Abrí los brazos y él me dejó abrazarlo. Sus brazos permanecieron rígidos a los costados por un momento antes de darme una palmadita en la espalda. Me dije a mí mismo que eran nervios, descompensación horaria, demasiadas horas en un avión. Pero algo en ese abrazo susurró lo contrario. Regresamos a casa en silencio. Señalé las escuelas, los parques, el restaurante en el que a veces trabajaba los fines de semana. Él asintió, con los ojos mirando por la ventana, como si buscara algo que no podía nombrar. Le pregunté si quería parar a comer. Dijo que no tenía hambre. Su voz era más baja de lo que recordaba. Parecía mayor, como alguien que ya había decidido no dejarse impresionar. De regreso a la casa, le mostré su habitación. Lo había pintado de azul, del tipo suave, como el cielo justo antes de que salga el sol. Su cama estaba hecha. Le había encontrado un escritorio donde podía hacer sus deberes, leer, dibujar, lo que quisiera. Le dije que este era su espacio. Miró a su alrededor y dijo, «Gracias», sin sonrisa, sin preguntas, solo eso. Esa noche hice pupusas como solía hacer mi madre. Esperaba que le recordara su hogar, de la infancia, de mí. Picó la comida y luego dijo que estaba cansado. Lo vi desaparecer en su habitación. La puerta se cerró sin hacer ruido. Esa noche me quedé despierto durante horas, escuchando, esperando oírlo moverse. Quizás consiga agua, quizás eche un vistazo a mi habitación. Nada, solo silencio. De esos que lentamente construyen un muro ladrillo a ladrillo. Las primeras semanas fueron duras. Empezó la escuela de inmediato. Empaqué sus almuerzos todas las mañanas, siempre añadiendo algo dulce con una nota. Cosas como «buena suerte hoy» o «lo tienes» o simplemente un simple «estoy orgulloso de ti». Nunca los mencionó, ni una sola vez. Algunos días llegaba a casa y se iba directo a su habitación. Otros días se sentaba en el sofá con el teléfono pegado a la mano. Le pregunté sobre la escuela. Dijo que estaba bien. Pregunté por amigos. Dijo que tenía algunos. Sus respuestas siempre fueron breves, siempre seguro. Mantuvo sus verdaderos pensamientos encerrados, como si yo fuera un extraño alquilando un espacio en la misma casa. Intenté vincularme a través de pequeñas cosas, una noche de cine, un viaje a la ferretería, un paseo dominical por el parque. Incluso le compré una bicicleta usada para que pudiéramos montar juntos. Dijo gracias, pero nunca lo tocó. Recuerdo que un sábado le pregunté si quería ayudarme a arreglar un grifo que goteaba. Solo una pequeña reparación, algo que podríamos hacer juntos. Dijo que no sin levantar la vista de su teléfono. Se sintió como si se cerrara una puerta. Tranquilo, pero definitivo. Me dije a mí mismo que solo necesitaba tiempo, que los niños necesitan espacio para adaptarse, que tal vez estaba de luto por el hogar que dejó atrás. Pero la verdad fue más difícil de aceptar. Mateo no me conocía, y peor aún, lo habían criado con una idea de mí con la que yo no podía competir. En una de nuestras raras conversaciones, me preguntó por qué lo dejé. Las palabras salieron llanas, no enojado, no triste, simplemente frío, como si estuviera leyendo un guión. Le dije la verdad. De sombrero que le dejé para que pudiera comer, para que pudiera estar a salvo, para poder tener zapatos que le quedaran bien y un techo sin goteras. Le dije que había tomado el tipo de decisión que nadie debería tener que tomar jamás, que cada noche llamaba a casa y cada dólar que enviaba era mi forma de estar allí, incluso si no podía abrazarlo. Él no respondió, simplemente volví a su pantalla. Ese fue el momento en que lo supe. Alguien ya le había contado su versión de quién era yo, y esa versión tenía raíces más profundas que cualquier cosa que pudiera extraer. Empecé a encontrar pequeñas señales, mensajes de alguien guardados en su teléfono como M, largas conversaciones en español, fotos de vuelta a casa. Reconocí la casa al fondo, la casa de su madre. Sonreír ante esos mensajes de una manera que nunca me sonrió a mí. Sabía que ella todavía estaba en su oído. Todavía lo alimento con dudas, todavía asegurándome de nunca convertirme
en el héroe de su historia. Tenía el poder de los años, de proximidad, de presencia, y lo único que tuve fue sacrificio, enviado a través de cables y sobres. Hubo una noche que recuerdo claramente. Me desperté a las 2 de la madrugada y encontré la luz todavía encendida en el pasillo. Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina con su teléfono en una mano y una foto en la otra. La foto era de él y su mamá. No me vio parado allí. Lo vi mirarlo fijamente durante minutos. Luego susurró algo. No pude escuchar lo que dijo, pero sea lo que sea, no era para mí. No volví a la cama. Me senté en la sala, mirando al vacío, preguntándome cuándo exactamente había perdido mi lugar en el corazón de mi hijo, o si alguna vez lo tuve. Si alguna vez has intentado construir un puente a través de años de ausencia, si alguna vez te paraste frente a alguien que amas y te diste cuenta de que solo ve tu sombra, comparte tu historia. Escribe en los comentarios, nunca me fui, si has amado a alguien desde la distancia y nunca lo vio. Tus palabras pueden ayudar a otra persona a sentirse vista por primera vez. Y si estas historias te recuerdan tu propia vida, si se hacen eco de un dolor que has cargado en silencio, tómate un segundo para suscribirte a este canal. No por simpatía, pero para la conexión. Porque a veces lo que más nos cura es escuchar que nunca estuvimos solos en lo que sentimos. La forma en que una madre habla de su padre delante de su hijo importa más de lo que la mayoría de la gente entiende. Las palabras dejan manchas que no se pueden lavar con el tiempo. Se hunden en las grietas del corazón de un niño y se convierten en algo afilado. Empecé a darme cuenta de eso mucho antes de que Mateo lo dijera en voz alta. No tenía por qué hacerlo. Su silencio lo dijo todo. Podía verlo en sus ojos cada vez que mencionaba a su madre. Había algo custodiado allí, un destello de lealtad que no me pertenecía. Nunca hablé mal de ella, ni una sola vez, aunque tenía todos los motivos para hacerlo, aunque sabía lo que estaba haciendo. Me decía a mí mismo que si le mostraba bondad, paciencia y amor, vería la verdad. Pero subestimé lo poderosa que se había vuelto su versión de la historia. De vuelta en El Salvador, cuando me fui, ella estaba herida. Ya no estábamos juntos como pareja, pero compartíamos el cuidado de Mateo. Ella no quería que me fuera. Ella dijo que necesitaba un padre. Dije que necesitaba comida. Ella dijo que lo estaba abandonando. Dije que lo estaba salvando. Ella dijo que estaba eligiendo el dinero antes que la familia. Dije que estaba eligiendo la supervivencia. Ambos teníamos razón, y ambos estábamos destrozados por eso. Pero con el paso de los años, esa herida no se cerró, se pudrió. Y creo que, en su dolor, necesitaba un villano. Alguien a quien culpar cuando Mateo preguntas difíciles. ¿Por qué papá no está aquí? ¿Por qué no viene a mi escuela? ¿Por qué otros niños tienen padres y yo no? En lugar de decir que está trabajando para ti, te está enviando todo lo que puede. Ella dijo que se fue, eligió otra vida. Probablemente lo dijo de pasada, quizás después de un largo día, tal vez cuando las facturas se acumularon y ella estaba cansada de tenerlo todo sola. Pero los niños recuerdan lo que decimos cuando estamos sufriendo y nos creen, especialmente cuando se trata de alguien que no está ahí para defenderse. Empecé a notar cómo Mateo se quedaba callado cada vez que compartía un recuerdo del pasado. Le decía, cuando eras pequeño, solía llamar todos los domingos, y él simplemente miraba hacia abajo. Le mostraría fotografías que imprimí de cosas que construí, lugares en los que trabajé, fotografías antiguas de él en la pared de cada habitación. Nunca hizo preguntas, nunca mostró interés. Era como si ya hubiera archivado esas partes de mi vida bajo la categoría de ficción. Una vez dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos viendo una película, algo sobre un padre y un hijo que se reencuentran después de años separados. Al final, el hijo perdona al padre y le dice, «Siempre fuiste mi héroe». Miré, esperando algún tipo de conexión, y Mateo simplemente murmuró, «No todo el mundo tiene un héroe». Fue suave, pero golpeó como un camión. Esa noche me senté en mi habitación y traté de reconstruirlo. Recordé los años que pasé en obras de construcción, levantando ladrillos hasta que mi espalda gritaba. Recordé los días en que trabajaba con fiebre porque vencía el alquiler y Mateo necesitaba medicamento. Recordé cómo le enviaba regalos, notas, dibujos y no recibía nada a cambio más que silencio o agradecimiento a través de su madre. Y ahora tenía sentido.
Nunca se le permitió ver esas cosas como amor. Eran solo paquetes de un hombre que desapareció. Nunca pensé que sentiría celos de mi propia ausencia, pero lo estaba, porque ella tuvo todos los días que yo perdí. Las mañanas se despertaba enfermo, las noches que no podía dormir, la primera vez que montó en bicicleta, la vez que se cayó y necesitó puntos. Esos son los momentos que generan confianza entre padres e hijos. No tenía ninguno de ellos, y todo lo que tenía que hacer era reescribir la conversación pasada, una a la vez. Se hizo más claro cuando encontré la carta. No estaba husmeando, estaba buscando un cargador en la habitación de Mateo. Abrí un cajón y vi un papel doblado. ¿Con mi nombre? Era de su madre. Ella lo había escrito antes de que él viniera aquí. Ella le dijo que se mantuviera fuerte y recordara quien siempre te amó, y no dejara que él compre tu corazón. Esa frase rompió algo en mí. No dejar que compre tu corazón. Así es como ella me incriminó, como alguien que intenta ganarse el amor a través de las cosas, como si las comidas que cocinaba fueran transacciones, como si el techo sobre su cabeza fuera un soborno, como si no hubiera sangrado por este niño durante casi 2 décadas. Y, sin embargo, no lo enfrenté. Doblé la carta, ponlo exactamente donde lo encontré, porque sabía que si lo confrontaba, se cerraría aún más. Sabía que la confianza, una vez rota, no se repara mediante la fuerza. Tiene que volver a crecer a través del silencio y la tierra. Empecé a notar la forma en que se estremecía cuando levanté la voz por teléfono. No gritarle, simplemente hablando con un cliente, pero algo en su cuerpo se tensaría, como esperaba resultar herido, como si tal vez hubiera oído historias sobre mí que no eran ciertas. Una vez le pregunté amablemente, ¿tu mamá alguna vez dijo algo sobre mí? No levantó la vista de su cereal. Él simplemente dijo, ella dijo que hiciste lo que tenías que hacer. La forma en que lo dijo no parecía comprensión. Se sintió como una frase. No lo presioné, solo asentí, pero por dentro me estaba ahogando en las cosas que quería decir. Quería contarle cómo lloré hasta quedarme dormida la primera noche que me fui. Cómo una vez caminé 3 millas para ir al trabajo bajo la lluvia porque no tenía pasaje de autobús después de enviarle dinero. Cómo trabajé con un dedo roto porque no podía permitirme un día libre. Pero sabía que esas cosas no importarían si él ya creyera que me fui por mí mismo. La gente habla mucho del abandono, pero no hablan lo suficiente sobre el dolor de ser olvidado, de ver a tu hijo amar una idea tuya que nunca fue tuya para darle forma, de saber que alguien más llenó tu silencio con sus palabras. Si alguna vez te han culpado por tu ausencia mientras cargabas el peso de tu amor en silencio, comparte tu historia. Comenta a continuación con «Nunca dejé de amarlos» si te han descrito como un extraño a los ojos de alguien por quien darías tu vida. Y si todavía estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente visto, tal vez por primera vez, te invito a seguir este canal. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque hacemos las preguntas que importan. Y a veces, las verdades más duras son las que necesitamos decir en voz alta. Puntos. Hay una especie de silencio que se siente más pesado que el sonido. Una quietud en la casa que hace que el aire se sienta denso. Ese era el silencio que Mateo llevaba consigo a todas partes. Él estuvo allí, pero no realmente. Se movía como quien camina entre la niebla, siempre distraído, siempre en otra parte. Al principio, traté de no tomarlo como algo personal. Los adolescentes son tranquilos, me dije. Guardan sus mundos como... Pero esto fue diferente. Su distancia no fue solo emocional, fue deliberado, calculado. Empezó a cerrar la puerta, no solo al cambiarse, sino incluso durante el día. Llamaba a la puerta y oía el susurro de los papeles, el clic repentino de una pantalla que se apagaba. Abría la puerta lo suficiente para hablar a través del hueco. Dijo que estaba haciendo la tarea, pero conocía la diferencia entre estudio y secreto. Y fuera lo que fuese lo que estaba pasando detrás de esa puerta, yo no era parte de ello. Una noche estaba sacando la basura cuando pasé por su ventana. Tenía las cortinas corridas, pero la luz estaba encendida. Su voz flotó, baja y apresurada, hablando español. A mí no. Me incliné y capté algunas palabras. Cosas como, dijeron que ayudaría y ya no quiero mentir más. No entendí con quién estaba hablando, pero sabía que no era un compañero de clase. Su tono era demasiado serio, demasiado ensayado,
como alguien que sigue instrucciones. Pasaba cada vez más tiempo en línea, siempre en su teléfono o computadora portátil. Había creado cuentas que no reconocí. Una noche, vi aparecer una notificación en su teléfono cuando se estaba cargando en la sala de estar. Un nombre de usuario, no el suyo. Algo así como Freedom Future 94. El mensaje decía: «Gracias por tu valentía. Estás haciendo lo correcto». No toqué el teléfono, pero esas palabras me hicieron un hueco en el estómago. Comencé a notar papeles impresos en la basura, páginas con sellos gubernamentales, mapas, listas de verificación. Una vez encontré un volante arrugado que decía: «Denunciar crímenes de indocumentados contra Estados Unidos». Me quedé mirando ese papel durante 10 minutos antes de tirarlo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería creerlo. Hay un movimiento en este país del que pocos hablan. Grupos en línea dirigidos a hijos de inmigrantes. Se disfrazan de redes de apoyo o de defensa de la verdad. Pero lo que realmente son es reclutamiento. Encuentran niños que se sienten enojados, confundidos, divididos entre dos mundos, y les alimentan con historias. Dicen cosas como: «Tienes derecho a hablar, y tu padre violó la ley, no tú». Utilizan el dolor como arma, enseñan la traición como valentía. Mateo siempre fue un niño reflexivo, curioso, observante, pero no tenía herramientas para procesar la tormenta dentro de él. Todo lo que tenía era una historia que le había contado alguien que estaba resentido conmigo, y ahora un grupo que vio su dolor como una oportunidad para hacer una declaración. Él no me odiaba. Esa fue la parte más difícil. Estaba tratando de darle sentido a dos verdades: el padre que lo sacrificó todo y la versión de mí que había sido pintada como egoísta e ilegal. Lo vi luchar con eso. Pude verlo en la forma en que evitó mis ojos durante la cena, la forma en que empezaba a decir algo y luego se lo tragaba. Una noche me preguntó, de la nada: «¿Alguna vez te sientes culpable por estar aquí?». No respondí de inmediato. Le pregunté qué quería decir. Él dijo: «Infringiste la ley. ¿Eso nunca te molesta?». Su voz no tenía ira, algo más frío, separado, como si estuviera leyendo el guión de otra persona. Le dije la verdad. Le dije que la culpa vive conmigo todos los días, que me siento culpable cuando veo a otros padres acompañar a sus hijos a la escuela, que me siento culpable cuando veo las noticias estadounidenses y me pregunto si a la gente como yo solo se la ve como problemas que hay que resolver. Pero también le dije que la supervivencia no siempre es legal, que amar a tu hijo a veces significa cruzar líneas que otros no pueden entender, que elegí entre el hambre y la esperanza, y elegí la esperanza. No dijo nada después de eso, simplemente regresó a su habitación. Me quedé allí, sentado a la mesa, con su plato a medio comer todavía caliente, preguntándome si me había oído, preguntándome si algo de eso importaba. Empecé a preocuparme de que él también estuviera siendo observado, que alguien lo estaba guiando directamente. Noté correos electrónicos extraños. Una vez llegó un sobre dirigido a él desde un lugar de Washington. Cuando le pregunté, dijo que era para un proyecto escolar. Pero más tarde abrí el correo y encontré un folleto. «Los ciudadanos primero. Proteger a Estados Unidos desde dentro». Fue propaganda, lustroso, manipulativo, páginas llenas de frases como «Hasta la familia debe obedecer la ley» y «Tu silencio te convierte en parte del problema». Pensé en enfrentarlo, sobre tomar su teléfono, eliminando sus cuentas, pero sabía que eso solo lo empujaría más hacia el secreto, y no quería que me viera como el enemigo. Todavía creía que podía alcanzarlo, que si seguía amándolo, si seguía apareciendo, él vería la verdad. Pero el amor no siempre es lo suficientemente fuerte como para ahogar una campaña. Aquí existe un sistema real, uno que premie el silencio en algunos lugares y la rebelión en otros. Descubrí que a algunos niños se les ofrecen incentivos para cooperar. No dinero, no directamente, pero promesas, que serán vistos como valientes, que serán ayudados, que estarán más seguros si se separan de los criminales en sus hogares. Estos programas existen en las sombras y funcionan. Hacen que los niños se sientan adultos, como si estuvieran haciendo algo noble, incluso si eso significa renunciar a la persona que les tomó la mano cuando tenían miedo a la oscuridad. Y Mateo, mi hijo, ya estaba en la mitad de ese camino. No porque fuera malvado, no porque me odiara, sino porque estaba perdido.
y alguien lo encontró antes que yo. Si alguna vez has sentido que el suelo debajo de tu propia casa cambia, si has visto a alguien que amas cambiar debido a cosas que le dijeron en secreto, quiero saber de ti. Comenta a continuación con ellos llegaron a ellos primero. Si has visto que la influencia divide a tu familia. Tu voz puede ser un espejo para alguien que todavía busca su reflejo. Y si estas palabras hacen eco de algo en lo profundo de tu corazón, algo que nunca has tenido, espacio para decir en voz alta, espero que te quedes con nosotros. Suscríbete no por simpatía, sino por fuerza, porque en cada verdad que contamos aquí, hay alguien que finalmente se siente visto. Y tal vez ese alguien seas tú. Recuerdo el momento exacto en que todo encajó en su lugar. No porque haya sucedido algo dramático, sino porque no sucedió. Era un domingo. Una de esas tardes lentas y tranquilas en las que se oye a lo lejos el chasquido del aspersor del vecino. Yo estaba en la cocina, sazonando la carne y dejándola hervir a fuego lento como le gustaba a Mateo. Ajo, comino, una pizca de chile en polvo, no demasiado picante. Incluso abrí una lata de maíz y unté con mantequilla las tortillas yo mismo. El tipo de comida que dice, te veo, te amo, incluso si no lo sé. Para decirlo en voz alta. Entró a la cocina con su teléfono en la mano, desplazándose como de costumbre. Apenas levantó la vista. Dije, ¿el almuerzo está listo? Él asintió, se sentó y mantuvo los ojos pegados a la pantalla. Pero lo vi, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos agarraron el teléfono con más fuerza de lo normal. Estaba esperando algo, o temer algo. Comimos en silencio. Intenté llenar el aire con una pequeña charla. Le conté sobre un cliente curioso que tuve que me llamó 3 veces para arreglar una tubería con una fuga que resultó ser solo condensación. Mateo soltó una pequeña risa, casi educado. Luego dijo, gracias por el almuerzo, papá. Esto es realmente bueno. Sonreí. Frase se sintió como una ventana abriéndose. Pensé que estábamos doblando una esquina. Pensé que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado. Ese momento fue el motivo por el que hice el postre. Arroz con leche, su favorito. Espolvoreé canela encima como solía hacer mi madre. Le entregué el cuenco. Dio un mordisco y dijo, tal como lo recuerdo. Esa fue la primera vez que habló del pasado sin amargura. Incluso se reclinó y dijo, ¿realmente lo estás intentando, eh? Lo miré y le dije, lo he estado intentando desde el día en que naciste. Y él asintió, miró hacia abajo, susurró, lo sé. Por un segundo, el mundo se detuvo. Por un segundo, creí que todo lo que había sacrificado finalmente tenía sentido para él. Ese segundo no duró mucho. 10 minutos más tarde, alguien llamó a la puerta. No frenético, no casual, simplemente agudo, útil. Caminé hacia la puerta con la toalla todavía sobre mi hombro. Lo abrió y vio a 2 oficiales. Hielo. Uno de ellos me miró directamente y dijo, no es una pregunta, una confirmación. Detrás de mí, sentí que el aire se movía. Mateo se quedó helado. Tenedor todavía en la mano. El olor a canela aún en la habitación. El oficial pidió hablar conmigo afuera. Salí. Mi corazón latía aceleradamente, pero no quería mostrar miedo. No tenía nada encima. Sin billetera, sin teléfono. Solo un delantal manchado y un apretón de manos. Me preguntaron si estaba al tanto de mi estado, si supiera que me estaban denunciando. Dije que entendía. Dijeron que recibieron una propina, un envío anónimo con detalles que solo alguien dentro de la casa conocería. Mi nombre completo, mi empleador, la matrícula de mi camión, mi horario de trabajo, los días que estuve en casa, los días que no lo estaba. El oficial me preguntó si quería decir algo antes de continuar. Me volví para mirar la casa, esperando que todo fuera un error, esperando que esto fuera un cruel malentendido. Mateo estaba parado junto a la ventana. Sus ojos se encontraron con los míos, y luego miró hacia otro lado, abajo, silencioso. Ese silencio fue mi respuesta. No me esposaron. Quizás porque no me resistí. Tal vez porque parecía demasiado destrozado para correr. Entré en su auto con el corazón hecho pedazos y el alma tratando de seguir respirando. Mientras se alejaban, mantuve mis ojos en el espejo retrovisor. Ver mi casa hacerse más pequeña. Ver desaparecer el lugar que había construido con cada fibra de mi ser. No le pregunté por qué lo hizo. Ya lo sabía. No fue por odio, ni siquiera fue por venganza. Fue confusión, manipulación, presión.
Quizás alguien le prometió una vida mejor, una pizarra más limpia. Quizás pensó que esta era la única manera de liberarse de la tensión, de las preguntas, de la carga de elegir bando. O tal vez pensó que me estaba salvando de una vida de escondite. Nunca lo sabré, porque nunca más me habló después de ese día. Estuve retenido durante 36 horas. Me procesaron como papeleo, huellas dactilares, preguntas. Un intérprete que no necesitaba. Una lista de cosas que no pude entender. Les dije mi nombre 100 veces. No lloré, no rogué. Seguí pensando en cómo el arroz con leche todavía estaba en la mesa, cómo la comida que hacía con amor ahora se enfriaría en una casa en la que ya no había un padre. Me soltaron con aviso de comparecencia, una cita, un archivo, una cuenta atrás. Regresé a mi casa como un fantasma. Mateo no estaba. Se había ido a vivir a casa de un amigo, o tal vez un contacto. Alguien del grupo que lo había entrenado. No sé. La casa estaba limpia. Los platos ya no estaban, pero su habitación estaba vacía. No de la manera que dice que volveré. Vacío como finalidad, como si hubiera empacado su lealtad y se hubiera marchado para siempre. Esa noche me senté en el borde de mi cama, mirando al vacío. Mis manos todavía olían a comino y ajo. La toalla que tenía sobre el hombro todavía estaba húmeda. Y en ese silencio, la traición no fue lo más ruidoso. Fue la pérdida de la esperanza. Comprensión de que el amor no siempre es suficiente para curar a alguien a quien ya se le ha entregado una versión diferente de ti. Ahora sé que lo más peligroso en un mundo roto no es la ira, es el lento y silencioso giro del corazón de un niño ante voces más fuertes que la tuya, por personas que hablan con autoridad y ofrecen seguridad vestida de libertad, que convierten la curación en evidencia y el sacrificio en culpa. Si alguna vez has sido traicionado por alguien que amas, no por odio, sino porque alguien llegó primero a su corazón, quiero escuchar tu historia. Comenta abajo, Luidoaleu con "Me borraron sin decir una palabra". Si alguna vez te sentiste reemplazado en silencio, tu verdad merece ser escuchada. Y si esta historia resuena en algún lugar muy dentro de ti, si te recuerda que el dolor tiene un lenguaje que solo aquellos que lo han vivido pueden entender realmente, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no contamos historias para obtener vistas. Estamos recuperando voces que nunca debieron desaparecer. Voces como la mía, voces como la tuya. Todavía recuerdo lo normal que era la mañana del sábado. El sol ya había subido hasta la mitad del cielo cuando decidí sorprender a Mateo con el desayuno. Elegí un restaurante pequeño en el que había trabajado durante mis primeros días aquí, porque quería que él viera algo real. Quería que oliera el café, escuchara el tintineo de los platos, sintiera un momento de normalidad. Entré con esperanza. Lo siguió en silencio. No dijo mucho. Nunca lo hizo. Pero me dije a mí mismo que estaba observando. Pidió panqueques, no del tipo sofisticado, simplemente simple pero apilado, con almíbar corriendo como ámbar. Lo vi tocar los bordes. Él sonrió una vez, solo una vez. Era el tipo de sonrisa que comienza en los ojos, fugaz y suave. Sentí que mi pecho se oprimía y pensé que tal vez nos estábamos acercando cada vez más. Le pregunté cómo estaba la escuela. Él dijo, bien. Le pregunté por sus amigos. Dijo, están bien. Todo parecía caminar sobre cristal. Más tarde, mientras él estaba en el baño, recibí una llamada. Un número que no reconocí. Respondí. Una voz dijo, tenemos tu horario. Sabemos cuándo estás en casa. Colgué. Un sudor frío me corría por la espalda. En el restaurante resonaban los sonidos de las máquinas de café y la charla amistosa. Me senté allí, fingiendo tomar mi desayuno, mientras mi cerebro daba vueltas. La misma voz se repetía en mi mente. Tenemos tu horario. Los panqueques sabían a ceniza. Cuando Mateo regresó, me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí. Dije que estaba un poco cansado. Él asintió y volvió a mirar su teléfono. No presioné. No le pregunté si había oído algo. Simplemente me senté frente a él y traté de ser el padre que recordaba haber sido en el extranjero. En sueños. Le conté del trabajo que tenía en el restaurante hace años cuando lavaba platos. Le conté cómo guardé todas las propinas. Compré una caja de herramientas usada y finalmente conseguí mi propia camioneta. Pensé que se inclinaría y haría una pregunta. No lo hizo. Pero él tampoco se alejó. Cuando salimos del restaurante vi a los mismos dos oficiales esperando afuera. No estaban uniformados. No se acercaron a nosotros.
Se quedaron a unos metros de distancia, charlando en voz baja, mirando mi camioneta. Mi corazón dio un vuelco. Caminé rápidamente hasta mi auto, le abrí la puerta a Mateo y conduje a casa. Seguí mirando por el espejo retrovisor. Los oficiales se quedaron. Siguieron. Ellos no lo... Aún no. En casa, el camión estaba parado. Mateo fue a su habitación. Lo seguí 10 minutos después para comprobar algo y encontré la puerta cerrada por dentro. Llamé. Ninguna respuesta. Finalmente lo abrí en silencio y vi su computadora portátil abierta con pegatinas de metal desprendiéndose de la tapa. Dio un salto, me miró con sorpresa y enojo mezclados, luego la cerró bruscamente. Le pregunté qué estaba haciendo. No dijo nada. Le pregunté si necesitaba algo. Dijo que tenía cosas que manejar y no molestarlo. Retrocedí. Cerró la puerta. Me quedé allí con la mano sobre la madera, escuchando su respiración. El sonido me hizo preguntarme cuántas veces me había perdido esto, los latidos de su corazón en la casa, y había dado por sentado que siempre sería el sonido de la conexión. En cambio, se había convertido en un muro. Más tarde encontré lo que parecía un horario pegado detrás de su armario. Un calendario, días tachados. Los tiempos dieron vueltas. Mi nombre y la matrícula de mi camioneta garabateados en una esquina. Corrí a sentarme. Mi mente se aceleró. Pensé en todas las noches que me duché en el patio trasero para que el propietario no oliera la pintura, sobre todas las veces que me salté el almuerzo para poder enviar dinero a El Salvador y que Mateo tuviera útiles escolares, y de repente vi cada sacrificio bajo una nueva luz. No orgullo, miedo. Esa noche llamé a su puerta y le pregunté si podía sentarse conmigo durante 5 minutos en el sofá. Dudó y luego salió. Se sentó a 2 pies de distancia. Serví té para los dos. Le dije que sabía que la vida se sentía injusta. Le dije que había venido aquí para que no tuviera que elegir entre la comida y la escuela. Me miró y dijo, lo sé. No dijo, gracias. Él dijo, lo sé. Pero fue suficiente por un momento. Lo suficiente como para demostrar que la pared tenía grietas. Si alguna vez sentiste que tu mundo cambiaba bajo tus pies y aún así caminaste hacia adelante, quiero escuchar tu historia. Comenta a continuación con Aguanté, si has tenido un miedo que nadie ve y aún así apareciste. Tu voz importa. Y si estás aquí porque crees en el poder de sobrevivir en silencio, haz clic en suscribirte. Estamos construyendo un espacio para los momentos no reconocidos, los momentos que cambian vidas de manera silenciosa pero profunda. Era media tarde cuando supe que todo se había derrumbado en una nueva verdad que no estaba preparada para afrontar. Yo había estado en la cocina, lavando los platos, durante el almuerzo, pensando en cómo el apetito que alguna vez tuvo se había desvanecido, cómo las risas que compartíamos se habían esfumado en rincones donde yo no podía llegar. Y entonces llegó el golpe. 3 golpes, seco rap en la puerta. Me quedé helada con la esponja en la mano. Mi pecho se apretó. El tiempo se ralentizó. Escuché el grifo de agua todavía corriendo en el fregadero detrás de mí. Su plato favorito, a medio comer, estaba sobre la encimera. Cuando abrí la puerta, los 2 agentes estaban allí, vestidos de civil, con placas que brillaban y rostros que no parpadeaban. Mi nombre completo y verdadero en sus labios. Miré detrás de ellos, esperando ver a Mateo parado allí, tal vez disculpándose, tal vez explicando. Pero no lo fue. Él estaba dentro, todavía junto a su plato, todavía evitando mis ojos. Me pidieron que saliera. El aire allí afuera era más frío, más intenso, como si emitiera juicio. Me paré en el umbral de mi casa, de la misma manera que uno se encuentra al borde de algo de lo que no puede retroceder. Me dijeron que me estaban denunciando. Alguien había dado mi dirección. Alguien me había dado mi horario. Alguien había utilizado los detalles de mi vida como un arma. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Miré mi camioneta estacionada en el camino de entrada, el que compré usado, guardado y manchado por años de sudor y trabajo. Recordé el primer día que lo conduje, el orgullo que sentí, la libertad que creía que simbolizaba, y ahora era parte de la evidencia en mi contra. Les pregunté si podía entrar a buscar algo olvidado. Me dejaron. Agarré ese plato a medio comer, lo recogí y salí a sentarme en la acera. Aún flotaba el aroma del ajo y del comino. Inhalé. Deseaba poder devolverle el consuelo. Desearía poder convertir este momento en algo redentor.
El agente me preguntó si tenía algo que decir. No pregunté por qué. Ya sabía quién se interponía entre nosotros. No lloré. No me resistí. Simplemente vi a los agentes reflejar mi rostro en los vidrios polarizados de su vehículo. Vi a un hombre que cocinaba carne para su hijo. Vi a un hombre que cruzó desiertos por una promesa. Y vi a alguien que había sido borrado en los ojos que más importaban. No me atreví a buscar a Mateo en ese momento. Sabía que todavía estaba dentro. Quizás mirando, quizás no. Pero su ausencia fue más sonada que cualquier palabra. En el centro de procesamiento me senté en un banco, con pulseras de cierre en las muñecas, mientras un oficial leía mis derechos con un intérprete cerca. La habitación olía a lejía y a miedo. Intenté recordar los chistes que le conté cuando tenía 6 años, la forma en que sus rodillas palpitaban de esperanza el primer momento que marcó un gol. Me pregunté qué tan lejos había viajado de esos momentos. Observé a los otros hombres. Algunos todavía tenían a sus familias con ellos. Algunos lloraron al conectarse con alguien a través de videollamadas. Sentí la vergüenza de haber sido expuesta por quien más confiaba. No eran solo las esposas las que dolían. Fue la traición, el paso silencioso que se alejaba, el cierre de una puerta sin voz. Cuando me soltaron fue con fecha, un número de expediente, un futuro al que me dijeron que debía presentarme. No dijeron cuándo me permitirían regresar a casa. El viaje de regreso se sintió como un viaje fantasma. Mi camioneta se sentía demasiado grande, los caminos demasiado largos. La radio transmitía canciones sobre el sol y la libertad. Mis oídos escucharon amenaza y silencio. Me detuve en el camino de entrada. La casa parecía la misma. El reloj seguía corriendo, pero sentí que las paredes se alejaban de mí. Mateo ya no estaba. En su habitación la cama estaba hecha, pero vacía. La bicicleta que compramos estaba en el garaje llena de polvo. Las cajas de cereales que compré ayer en oferta todavía estaban medio llenas en el armario. Podría haberse ido por su propia elección o haber sido guiado a hacerlo. De cualquier manera, no importaba. El eco de sus zapatos en el pasillo cesó. Ese silencio se convirtió en parte de mi nuevo silencio. Me senté durante horas en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que compartíamos las comidas, la misma mesa donde una vez escuché «Te amo, papá». Tenía una foto en mi mano, una pequeña foto suya en una playa de hace años. Tenía arena en los pies. Él se rió con abandono. Me pregunté quién era yo en esa foto y en quién me había convertido. Pensé en cada dólar que ahorré para él. Cada hora me saltaba el descanso por él. Todas las noches llamaba a casa para que no olvidara mi sonido. Me preguntaba si algo de eso importaba ahora. Si alguna vez te ha dejado atrás alguien a quien querías profundamente, si has visto cómo tu propio mundo se desmoronaba, no por una enfermedad o una guerra, sino porque alguien en quien confiabas se alejó, quiero escuchar tu historia. Comenta con «Esperé de todos modos» si te quedaste cuando tenías motivos para irte. Tus palabras podrían llegar a una persona que todavía está sentada sola en la noche en oscuridad. Y si esta historia resuena con algo enterrado en tu interior, haz clic en suscribirte, porque no somos solo oyentes del dolor, somos recordadores de fortaleza, somos los tranquilos que seguimos en pie cuando el mundo esperaba que cayéramos. Me quedé tras rejas hechas de silencio, no de acero, una vez que llegué al centro de detención. La habitación olía a lejía, las voces se desvanecían en ecos y el clic de la cerradura parecía un veredicto. Me tomaron una foto, mi huella digital. Hice las mismas preguntas que había respondido miles de veces. Nombre, fecha de nacimiento, país de origen. Cada palabra era un martillo que golpeaba el último clavo de lo que llamaba hogar. Mi mente volvió a mi caja de herramientas. Las abolladuras y rayones eran testigos de cada trabajo, de cada hora que trabajé para que mi hijo pudiera tener algo. Todo ese esfuerzo ahora pesaba como plomo en mis bolsillos. El oficial me dijo, se le notificará de una audiencia. No dijo cuándo. Una fecha no parecía ni cercana ni lejana. Una sombra flotando. Mi número de expediente me fue entregado como una etiqueta, un trozo de la vida que una vez controlé. Miré la pintura azul verdosa de mi camioneta, el logo descolorido en la puerta aún visible. Estaba estacionado en el camino de entrada, con las llaves en el encendido, esperándome. Ahora, esperando lo que vendría después.
Dentro de la sala de espera, observé a otros, hombres como yo, esposas llorando, niños acurrucados, estudiantes esperando que alguien apareciera en la acera. El hombre que estaba a mi lado susurró que él también había enviado dinero a casa, todas las semanas durante años. Dijo que su hija no sabía que la casa que habían dejado atrás ahora era un recuerdo. Escuché. La ansiedad en su voz coincidía con el temblor de mis manos. Los formularios legales, las llamadas telefónicas, los «y sí» se multiplicaron como grietas en un parabrisas. Cuando me liberaron, sin fanfarrias, solo un sello de goma y una advertencia, conduje a casa a través de las luces de la ciudad y las carreteras vacías. Me preguntaba cómo se vería la casa ahora. La habitación de mi hijo todavía estaba pintada de azul claro, su cama hecha, la bicicleta que compré apoyada contra la pared, las facturas que había apilado en el estante. Temía que ahora fueran prueba de una vida que alguien más consideraba ilegal. Las horas que me salté, las noches que pasé hablando por mi crujiente línea telefónica, me pregunté si importaban. Mi hijo se había ido. La puerta de su habitación se cerró herméticamente. Entré silenciosamente y sentí la ausencia como aire frío entrando por una ventana abierta. Toqué el escritorio que compramos juntos. Todavía se veían los garabatos en el borde. Tarea de matemáticas. Ayuda de papá. Había escrito con bolígrafo. Me preguntaba si alguna vez lo borró. Intenté reconstruir los recuerdos. Su primer gol marcado, su risa cuando finalmente aprendió a andar en bicicleta. Pero esas historias parecían películas, antiguas que veía detrás de un cristal, hermoso, pero fuera de su alcance. Y me di cuenta de que los efectos no se debían solo a las llamadas telefónicas perdidas o a las sillas vacías. Eran más profundos. Las investigaciones muestran que los niños, cuyos padres enfrentan detención o deportación, muestran mayores tasas de ansiedad, depresión e incluso enfermedades físicas en el futuro. Los niños que viven con miedo en su hogar dejan de dormir, dejan de sonreír y sus mentes en crecimiento se tuercen por un trauma demasiado grande para nombrarlo. Pensé en cada vez que miraba a mi hijo y veía desgana donde debería haber estado el amor. Pensé en el plato de arroz con leche que aún estaba sobre la mesa, frío y olvidado. Pensé en el periodista en el salón del restaurante que una vez me dijo: «Tu historia no es infrecuente». Protesté: «Pero también es la historia de mi hijo». Me miró como si hubiera respondido correctamente. Vidas marcadas por salas de espera y juzgados, trámites y despedidas tácitas. Cerré los ojos y escuché el golpe nuevamente. Lo mismo que antes, pero esta vez abrí la puerta preparado para afrontar algo diferente. No esperanza, aceptación. Caminé con ellos sin resistencia porque la lucha ya estaba dentro de mí, desde mucho antes. Mi mente revisó ese domingo, la risa que creí escuchar, el «te amo, papá», que todavía olía en el aire a ajo quemado y crema dulce. Si alguna vez has regresado a una casa después de que te hayan dicho que debes irte, si no tienes tus papeles, si has esperado un número o una cita mientras tu vida estaba quieta, quiero escuchar tu voz. Comenta a continuación con «aún aquí a pesar de todo». Si te enfrentaste a una puerta que no pudiste abrir, tu historia podría darle a otra persona la fuerza para volver a llamar. Y si estas palabras alcanzan en ti un lugar de verdad, si te sientes visto en lugar de buscar la vista, te invito a suscribirte. No para historias sobre víctimas, sino para voces de supervivencia. Porque sobrevivir no es suficiente si nuestras historias desaparecen en el silencio. Podía sentir el temblor bajo mis pies mientras caminaba por ese pasillo silencioso hacia la sala del tribunal. Las luces fluorescentes del techo zumbaban como el zumbido en mi pecho, constantes, inquietantes, mi nombre grabado en cada papel. Las horas que pasé construyendo una vida, cada amanecer que perseguí por el bien de mi hijo, ahora se redujeron a un archivo numerado en la mano de otra persona. Me senté con mi abogado, la larga pared gris detrás de nosotros y el distante ruido de las máquinas de escribir resonando en la parte de atrás. Me había convertido en un caso, un precedente, pero detrás de cada formulario que firmé, de cada casilla que marqué, estaba la imagen de mi hijo, sus ojos, antes llenos de esperanza,
ahora nublados por algo que yo no podía alcanzar. La sala estaba abarrotada. Una mujer a mi lado lloró suavemente. Un padre, al otro lado del pasillo, miraba por la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé mirando al juez, una figura severa con años de deliberación en su mirada. Nos agradeció nuestra paciencia y nos preguntó si estábamos ready para continuar. Mi abogado susurró que tardaría 10 minutos. 10 minutos que decidirían si podía quedarme más tiempo o ser despedido. En esos 10 minutos vi moverse el reloj y pensé en cada segundo que me había perdido con mi hijo. Cumpleaños, primeros zapatos, raspaduras en las rodillas. Pensé en el plato de arroz con leche que había dejado sobre la mesa. Pensé en el silencio que creció entre nosotros y se transformó en un extraño. Y me pregunté si esos 10 minutos contenían ahora el peso de una vida entera. Detrás de mí, escuché a un archivero decir mi nombre. Me levanté. Mis zapatos hicieron un suave sonido sobre las baldosas. El juez me pidió que me pusiera de pie. Me preguntó en inglés si entendía los cargos y las posibles consecuencias. Mi abogado tradujo. Dije que sí. Lo entendí. Comprendí que la vida que había construido podía desmoronarse con un trozo de papel, con una decisión sobre la que no tenía control. Miré el micrófono frente a mí, la dura superficie del escritorio, el mazo esperando en su ranura. Todo se sentía distante, todo parecía irrevocable. Le dije al juez lo que ya le había dicho a mi hijo, que vine aquí para que pudiera comer, para que estuviera seguro, que cada gota de sudor en mi frente, cada noche que me acurrucaba bajo una manta en el garaje de otra persona, era para él. Miré hacia arriba y dije que no era un criminal. Yo trabajé, reparé tuberías, le enseñé a mi hijo a soñar, pedí piedad. Fue la primera vez que pedí misericordia no solo para mí, sino para él, para el chico que todavía esperaba, que todavía creía en mí lo suficiente como para decir esas palabras. Pero detrás de sus ojos había visto algo morir, una creencia que se desvanecía en algo más. El juez hizo una pausa. Pensé que el silencio me rompería. No fue así. Se expandió. Miró los archivos y luego preguntó quién cuidaría de mi hijo si me expulsaban. Mi voz se quebró. Dije que no lo sabía. Dije que no tenía respuesta, porque no lo hice. La persona para la que había construido todo ya había construido otra versión de mí en su mente. Uno al que ya no podía llegar. Sentí que el calor salía de mi cuerpo. Sentí que la corte congelaba el tiempo. Cuando el juez dictaminó que debía comparecer nuevamente en 2 meses, exhalé. Pero no fue alivio, fue un retraso. Me dieron una fecha y me dijeron que me fuera. Bajé las escaleras sintiéndome mayor. La madera crujió. Mi corazón resonó con ese sonido. Caminé hacia mi camioneta y pensé en la caja de herramientas en la parte trasera, el mango rayado, el certificado de mi identidad como trabajador, como padre. Conduje a casa durante el crepúsculo y me pregunté si el adiós se estaba colando en nuestras vidas sin que nos diésemos cuenta. Dentro de la casa, la luz era tenue, las cortinas corridas, sus juguetes todavía en la esquina. Su cama todavía estaba hecha. El olor de su camiseta después de la práctica persistía en el aire. Quería gritar que todavía estaba aquí, que no me había rendido, pero el eco respondió: sabemos que estás, pero no te vemos. Volví a encontrar la carta, la que estaba doblada debajo de su colchón. Lo abrí y leí las líneas que escribió su madre. No dejes que compre tu corazón. Lo cerré y lo sostuve contra mi pecho. Esa frase dejó una cicatriz en mi interior. El que limpias despacio, pero nunca olvidas. Si alguna vez has sentido que el peso de la verdad de otra persona se convierte en la mentira de tu vida, si has visto a un niño que criaste convertirse en alguien que apenas reconoces, comparte tu voz. Comenta abajo con "Mi verdad sigue en pie" y deja que tu historia respire en este espacio. Y si estás aquí porque sobrevivir no se trata solo de mantenerse con vida, sino también de mantener viva tu voz, te invito a suscribirte. No solo construimos narrativas, sino salvavidas, porque incluso cuando cae el mazo del juez, seguimos hablando. Gracias por permanecer conmigo hasta el final. El viaje que he compartido hoy no se trató solo de dejar un país. Se trató de momentos de tranquilidad, sacrificios, preguntas sin respuesta y la esperanza que aún parpadea en la oscuridad. Les dije quién era yo, qué hice,
y cómo aguanté cuando todo parecía derrumbarse. Y aunque el camino está lejos de terminar, estoy aquí, todavía en pie. A mi hijo quería que recordaras el olor a ajo en la cocina, para recordar la suavidad de ese primer abrazo cuando cruzaste las puertas del aeropuerto, para recordar que pasé cada día de mi vida tratando de construir algo para ti, incluso cuando el mundo me decía que no pertenecía. Sé que el silencio ha sido fuerte, sé que el espacio entre nosotros parece insalvable, pero también creo en lo que todavía es invisible: las horas de trabajo, las llamadas de medianoche a casa, los zapatos rotos y la barriga vacía para tener tus libros y tu futuro. Si alguna vez has llevado una carga solo, si alguna vez has sido quien envió dinero mientras te sentías invisible, te veo. Si alguna vez has amado a alguien que no pudo ver tu amor, o, peor aún, se olvidó de verlo, honro tu historia. En los comentarios, comparte: todavía estoy aquí. Si has sobrevivido a algo silencioso, tu voz puede llegar a alguien que todavía está escuchando en la oscuridad, esperando ser entendido. Y si esta historia resonó contigo, por la persona que perdiste, la persona que se fue o la persona con la que intentaste comunicarte, te invito a suscribirte, porque esto es más que un canal, es una comunidad de supervivencia, de verdad, de padres desconocidos, de madres invisibles, de hijos que esperan y de los que se quedan. Pulsa el botón de suscripción para mantener vivas estas historias juntas. Antes de irte, hay otro vídeo esperándote en la pantalla. Una historia que continúa, una vida que no terminó con un adiós. Haz clic en él. Sigamos caminando juntos a través del silencio, hasta que nos volvamos a encontrar en la siguiente historia.